Bienvenidos a este espacio donde exploraremos la importancia de la filosofía, uno de los pilares fundamentales del pensamiento humano. Como sabemos, la filosofía no es solo una materia de estudio, es también una ventana que nos permite asomarnos a los rincones más profundos del pensamiento. A lo largo de los siglos, los filósofos han cuestionado nuestra realidad y forjado las bases del conocimiento tal como lo conocemos hoy en día. En esta entrevista abordaremos preguntas fundamentales sobre cómo la filosofía nos permite cuestionar creencias, desarrollar el pensamiento crítico, guiar decisiones éticas y políticas y comprender la realidad de existencia humana. Es así que hoy tenemos el privilegio de contar con el profesor Percy Paul Pizarro Prieto, quien enseña el curso de Realidad Nacional. Bien, muchísimas gracias. Bien, de todo, mi nombre es Paul Pizarro, yo soy licenciado en Administración, tengo una maestría en Administración y Gestión Pública, tengo una maestría en Educación y tengo un doctorado en Educación y actualmente me desempeño como profesor de tiempo completo del área de Humanidades de cursos básicos de la Universidad Científica del Sur. Bien, estoy a su disposición para las preguntas que ustedes consideren pertinentes. ¿Cuál sería su apreciación de filosofía en el contexto del Perú? Bien, la filosofía, como ustedes saben, básicamente se encarga del estudio del ser, o de la existencia en todo caso. Y respecto a tu pregunta más puntual sobre el contexto en Perú, hasta los años, antes de los años 90, existía el curso de filosofía en educación básica regular y se llevaba en el nivel del quinto grado de secundaria. ¿Okay? Creo que soy una de las últimas promociones que llevó ese curso, porque, bueno, solamente para que tengan una idea de lo vetusto que soy, terminé la secundaria en el año 1987, ¿okay? Ustedes no estaban ni en proyectos, pero obviamente yo ya estaba terminando mi secundaria y tuve la oportunidad, obviamente, de tener docentes que buscaban con el curso enseñarnos a pensar, a ser más críticos, lo que hoy básicamente se conoce como el pensamiento crítico. Entonces, partiendo de esa premisa, yo creo que el Perú perdió mucho cuando se eliminó este curso de las asignaturas obligatorias que teníamos los estudiantes de la educación básica regular. Entonces, en la filosofía, pues lo que nos ayuda básicamente es a no conformarnos con la primera respuesta que escuchemos o con lo primero que vemos, sino obviamente a tratar de indagar más para así poder tener distintas perspectivas sobre un mismo problema o una situación dada. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿de qué manera la filosofía puede ayudarnos a cuestionar y analizar críticamente nuestras creencias y supuestos fundamentales sobre el mundo y la vida? La filosofía de por sí ya nos ayuda a cuestionarnos, o sea, busca que cuestionemos, que no aceptemos todo como una verdad absoluta, ¿okay? Más allá de que la verdad no es absoluta. Entonces, si tú me preguntas qué más se puede hacer con este cuestionamiento, pues con este cuestionamiento lo que podríamos buscar es que los jóvenes puedan tener un pensamiento crítico, de modo que, por ejemplo, no se vean tan influenciados por los llamados influencers, que básicamente pareciera que ellos pensaran por muchos de ustedes. No puedo generalizar, pero como que muchos de ustedes se sienten tan identificados con esos influencers que al punto que no los someten a crítica. Entonces, la idea, obviamente, de la filosofía es que nosotros podamos cuestionar todo. ¿Okay? La filosofía, por si acaso, no da respuesta ni no se ve con los problemas. Por el contrario, algunos filósofos mencionan que la filosofía crea los problemas, ¿no? Y crea más problemas. Pero claro que crea más problemas partiendo del ya existente, en el sentido de que empieza a cuestionar por qué y dónde y cómo, okay, y por qué no así, por qué de otra manera, y por qué, no sé, por qué amanecimos hoy así y por qué no amanecimos de otra manera. Entonces, todos esos cuestionamientos van a ayudar a que el individuo, ¿sí? A que el joven como usted, como ustedes, lejos de aceptar las cosas de una manera plana, de una manera eh, categórico, contundente o única, se puedan ustedes generar sus propios cuestionamientos y tal vez sus propias respuestas en función de las necesidades, en función de su entorno, en función de sus creencias, en función de los valores a los cuales han sido sometidos y educados. Y esto obviamente va a ser favorable porque así un pensamiento crítico va a ayudarnos a que nosotros no aceptemos, por ejemplo, la autoridad de quienes no deberían regir nuestras vidas y pues empecemos a decir que nosotros quizá merecemos algo mejor o una clase política distinta.
Bien, Profesor, le agradezco. Sí. La tercera pregunta sería, ¿cómo contribuye el estudio de la ética y la filosofía moral a nuestro desarrollo como seres humanos y a la toma de decisiones éticas en situaciones complejas? Bien, en realidad nosotros cada vez que tomamos decisiones, o casi siempre que tomamos decisiones, vamos a someter a un juicio, ya sea por el tema moral, ya sea por el tema ético, ya sea por el tema de creencias, cualquiera que fuera esto. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que contrastar lo que nosotros en ese momento tenemos con lo que nosotros creemos. Entonces la filosofía nos ayudará pues a cuestionarnos diciendo que si es correcto o no lo que estamos haciendo, porque recordemos que la ética es parte de la filosofía. Entonces existen, por ejemplo, lo que se conoce también los colegios profesionales, y dentro de los colegios profesionales existen los códigos deontológicos. Entonces, ese código deontológico lo que te da es un marco de acción para saber cómo proceder ante determinadas situaciones. ¿Sí? Entonces, porque acordémonos que ética y moral no son lo mismo, pero lo que hace la ética obviamente es preguntarse si la accionar de la moral es correcta o no. Entonces, partiendo de esa premisa, nosotros podemos entender que la filosofía nos ayudaría en todo caso a tomar una decisión de mejor calidad fundamentado en los cuestionamientos éticos que podemos realizarnos frente a determinados estímulos, preguntas o, no sé, o situaciones que se puedan presentar. Su respuesta. Sabemos que vivimos en un contexto de la política está, digamos que muy manoseada, muy cambiada, ¿no? Desde el tiempo de la independencia, como sabemos desde su curso. En ese sentido queremos hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo filosofía en la forma en que concebimos y estructuramos todo nuestro sistema de gobierno, las leyes, los derechos individuales? ¿Qué nos podría decir al respecto? Le agradezco la respuesta. Claro, gracias. Bien, respecto precisamente a lo que consultas sobre el cuestionamiento y el tema del político y las situaciones en las que vivimos, la filosofía, al ser una herramienta que nos brinda la posibilidad de cuestionamiento, de cuestionarnos, de preguntar, de indagar, de inquirir, ¿okay? Esto también nos serviría para que nosotros podamos cuestionarnos, por ejemplo, si realmente lo que los políticos prometen es viable o no es viable. Cuestionarnos, por ejemplo, si deberíamos o no otorgarle la confianza a un determinado grupo parlamentario, grupo político o no. Debería cuestionarnos, por ejemplo, si es correcto que en un país tan pequeño como este, de menos de 34 millones de habitantes, tengamos ya casi 28 precandidatos inscritos para las elecciones. ¿Sí? Y ahora cuestionarnos, por ejemplo, si realmente merecemos esa clase de gobierno que tenemos en la actualidad y no merecemos algo mejor. ¿Okay? Entonces, los distintos cuestionamientos que pueden ir surgiendo servirían para que nosotros tal vez podamos tomar mejores decisiones. En cambio, si nosotros aceptamos incuestionablemente como una verdad todo lo que nos ofrecen, o todo lo que nos dicen, o todo lo que vemos, o todo lo que escuchamos o leemos, entonces definitivamente no surge un cuestionamiento, y al no surgir un cuestionamiento, pues definitivamente no va a existir un nuevo aprendizaje, porque nosotros ya lo estamos dando por sentado que todo lo que se está haciendo es correcto. Entonces, si nosotros pensamos que todo lo que se hace es correcto, entonces ya para qué nos cuestionamos, ya no existe razón de ser. Entonces tomémoslo como una verdad absoluta y bueno, y que sigan las cosas como están, que es algo que realmente yo creo que ninguno de nosotros pretendemos o desearíamos que sea así, más allá de que aunque no quiera aceptarlo o reconocerlo, las cosas van a seguir un tiempo así porque el hecho que se implemente, por ejemplo, cursos de filosofía en este momento en los colegios como asignatura obligatoria, o que ustedes lleven en los primeros semestres de la universidad curso de filosofía, no los va a volver de la noche a la mañana cuestionadores al punto que puedan obviamente pedir u ofrecer también posibles alternativas frente a los escenarios que se nos presentan. Me animo a decirle la última pregunta, profesor. ¿Qué papel juega la filosofía en el fomento, del pensamiento, el pensamiento crítico, la argumentación lógica
capacidad de analizar desde puntos de vista, desde diferentes perspectivas, ¿no? ¿Qué podría abordar al respecto? Gracias por esa pregunta. Bien, nosotros entendemos que la filosofía es un constante cuestionamiento. ¿Okay? La filosofía no te brinda una respuesta única. Entonces, al no brindarte una respuesta única, te genera un abanico de posibilidades, un abanico de respuestas que va a traer consigo que nosotros podamos quizá, entre esos cuestionamientos, lograr que surja una nueva respuesta o algo que nosotros no esperábamos. Ahora, nosotros en estos tiempos, sobre todo los jóvenes, reciben una avalancha de información y de datos, ¿sí? Ya sean por medios digitales o por medios convencionales. Y lamentablemente la mayoría de jóvenes lo toman como verdades absolutas. Entonces, si nosotros estamos en ese contexto, aceptando como verdades absolutas todo lo que recibimos, ¿qué significa esto? Que significa que nosotros hagamos un ejercicio crítico, un cuestionamiento al respecto. Entonces, si nosotros estudiamos la filosofía, estamos inmersos en la filosofía, vamos a seguir manteniendo esa naturaleza, esa forma de ver las cosas que no son solamente en blanco y negro, sino que pueden haber matices. Entonces, nosotros vamos a decir, ¿no? Realmente esto será como dicen que es, y entonces empieza el cuestionamiento. Y todos esos cuestionamientos nos van a servir precisamente para reforzar lo que mencionaste, para reforzar lo que hoy por hoy se conoce como el pensamiento crítico, ¿ok? Pues, al respecto, pues existen autores muy importantes, como es Edward de Bono, por ejemplo, cuando habla de su famoso libro Pensamiento Lateral, ¿sí? Pero ese es otro problema, y el problema es que a los jóvenes, lamentablemente, en su mayoría, no les gusta leer, ya sea a través de medios digitales o a través de material impreso, pero igual, entonces a la segunda página ya están aburridos y a la tercera ya quieren quemar el libro. Entonces, si nosotros vamos a empezar a formar a los jóvenes bajo una nueva perspectiva, bajo una nueva óptica de criticidad, entonces para fortalecer el pensamiento crítico tenemos que empezar por fortalecer también la capacidad, por ejemplo, de cuestionar. Yo creo que podría concluir con eso. Muy amable, profesor. Finalmente, para los alumnos de la USUR, que estamos en esto de la filosofando día a día, un comentario, breve comentario, una sugerencia para todos nosotros. Bueno, ahí tenemos que seguir el camino que nos trazó ya el erudito peruano, ¿no? El doctor Fernando Cabices Molina, y por lo tanto tenemos que cuestionarlo todo. La única forma de aprender es cuestionar, cuestionar y cuestionar. Obviamente hay cosas que ya se tienen que terminar aceptando, ¿no? Pero hay cosas que tenemos que cuestionar y cuestionar y cuestionar hasta que nosotros entendamos que esa verdad o esa respuesta que estamos recibiendo ya nos satisfaga, y si no nos satisface, pues tendremos que seguir investigando al punto de que se vaya creando tal vez un nuevo concepto, un nuevo conocimiento o un nuevo constructo por parte nuestra. Ha sido un gusto, profesor Pizarro. Un placer aprender de sus conocimientos. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Yo agradecido a ustedes, Muchas gracias, éxito en todo. Cuídense. Gracias. Gracias. En conclusión, la filosofía ejerce una profunda influencia en nuestro pensamiento crítico al proporcionar herramientas conceptuales y metodológicas para analizar y evaluar ideas, argumentos y creencias. A través del estudio filosófico, desarrollamos la capacidad de cuestionar supuestos, examinar diferentes perspectivas y buscar fundamentos racionales para nuestras conclusiones. Esto no solo fortalece nuestra habilidad para discernir de la verdad y la coherencia en el pensamiento, sino que también fomenta una actitud reflexiva y analítica hacia los problemas complejos que enfrentamos en la vida cotidiana y en el ámbito académico y profesional. También sirve como una guía ética para enriquecer nuestro entendimiento de los valores fundamentales que sustentan nuestras decisiones profesionales y personales, proporcionando un marco moral robusto para navegar dilemas éticos complejos en nuestras vidas y carreras.